Bienvenidas, bienvenidos a la sesión 9, comunicación. Bueno, vamos a arrancar, así no nos demoramos mucho más. Recuerden todos que tienen 15 minutos para expresar su ponencia. Después tenemos el agrado de escuchar los comentarios del comentarista de lujo que tenemos invitado para hoy, hacer las preguntas y después pueden contestar. Si algo les queda en el tintero, acuérdenselo para el momento posterior. Pero les voy a pedir por favor que en 15 minutos digan su ponencia. Yo les voy a indicar igualmente cuando van pasando 10 minutos. Primero vamos con la ponencia Lenguaje Inclusivo, Complejidad y Diferenciación de Elisa López Miranda. Ella estudió la licenciatura en Comunicación y la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México y columnista del periódico Portal. Actualmente realiza una investigación sobre la visibilidad de las mujeres en los programas de licenciatura en Ciencias Sociales. Bienvenida, Elisa. Adelante. Hola, pues muchas gracias. Sí, la ponencia que yo voy a exponer se llama, bueno, la denominé Lenguaje Inclusivo, Complejidad y Diferenciación. Y empiezo el texto planteando una noticia que en septiembre de 2021 se publicó en diversos medios mexicanos, ¿no? Era la historia de una persona autodefinida como no binaria que en una clase en línea rompía en llanto después de que un estudiante, un compañero, le llamara compañera en vez de compañere, ¿no? La nota fue publicada en medios locales y nacionales y se viralizó en redes sociales, ¿no? Y las reacciones de los usuarios fueron en general como muy irónicas, ¿no? Muy agresivas contra la persona que solicitó que la nombraran compañere y no compañera, ¿no? Y todas las críticas se planteaban como en términos de corrección del lenguaje, ¿no? Como de esta preocupación por deformar el lenguaje, como si el lenguaje tuviera una suerte de sustancia, ¿no? Que es intocable, que no se debe de transformar, que no se debe de mover, ¿no? Me interesaba partir con esta noticia, porque justo la idea del texto es que el lenguaje pues, se transforma, ¿no? O sea, plantear a partir de Niklas Luhmann que el lenguaje se transforma, ¿no? Y la sociología nos provee de muchas herramientas para pensar, ¿no? ¿Qué es el lenguaje y por qué es un producto eminentemente social, ¿no? O sea, que sea un producto eminentemente social, pues es la prueba más clara, más importante de que pues cambia, se transforma, ¿no? Pero en segundo lugar, la sociología nos invita a reflexionar en torno a cómo se establece el sentido social que se activa a través del lenguaje, ¿no? O que se posibilita con la ayuda del lenguaje. Entonces, a mí me resultaba muy interesante este tema. No lo he trabajado antes. Esta es como la primera, digamos, entrega de estas reflexiones que me gustaría como seguir haciendo, pero creo que el tema es importante porque tiene un rendimiento para la sociología, porque evidencia la relevancia de la disciplina para el análisis de un fenómeno que tradicionalmente se queda en el campo como de la lingüística, ¿no? Pero pienso que además tiene un rendimiento para la teoría sociológica de Niklas Luhmann, porque evidencia la utilidad de sus conceptos para el análisis de fenómenos no solamente muy concretos, sino de gran actualidad. Y finalmente, creo que tiene un rendimiento para los propios movimientos políticos a favor del lenguaje inclusivo, porque pone sobre la mesa datos, ¿no? Argumentos, evidencia que permite analizar las posibilidades reales, ¿no? Más que las posibilidades reales, una palabra como más precisa sería las posibilidades sociales de transformación del lenguaje, ¿no? Acá quisiera hacer una aclaración, ¿no? Yo soy feminista, me siento como muy comprometida con el movimiento y tengo como mucho respeto por el movimiento. Sin embargo, pienso que la sociología y en concreto la teoría de Niklas Luhmann me permite hacerme una serie de preguntas en torno a este fenómeno, ¿no? Del lenguaje inclusivo. La demanda de un sector del feminismo y de los movimientos LGBTIQ+, de transformar ciertos usos del lenguaje para visibilizar grupos que han sido históricamente negados, ¿no? O invisibilizados, es un fenómeno muy relevante, ¿no?
Sin embargo, a mí me interesa plantear acá en la ponencia, en la discusión, la disputa entre los grupos que señalan la Real Academia debe modificar el diccionario incorporando usos no sexistas y no machistas, ¿no? Y la RAE que responde que ella no determina los usos del lenguaje, sino que sencillamente los observa y los registra, ¿no? La respuesta de la RAE quizás es como políticamente incorrecta, ¿no? Pero me parece muy sociológica en primer lugar, ¿no? Y muy sistémica en segundo lugar, ¿no? Y a propósito de eso, yo quisiera como recuperar tres preguntas o tres conceptos, ¿no? De la teoría lumaniana, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que ver con la complejidad social. Uno de los rasgos que distingue a la sociedad moderna de las sociedades estratificadas o de las sociedades centro y periferia o segmentarias es justamente el aumento de la complejidad, ¿no? La sociedad moderna, que no está integrada a partir de la religión o la moral, ¿no? No tiene un poder central que determine cómo debe articularse el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Esos usos y esa articulación pues se establecen socialmente. No es la RAE ni los movimientos sociales quien los determina, sino la propia sociedad la que busca soluciones contingentes a sus problemas de lenguaje o de cualquier otro tipo, ¿no? El segundo punto que me gustaría como plantear es el que tiene que ver con la evolución. Lo que se diferencia socialmente como lenguaje no puede ser resultado o efecto automático de intenciones, proyectos o movimientos sociales, ¿no? La evolución del lenguaje no puede ser controlada más que por la evolución de la propia sociedad. Las luchas por cierto uso del lenguaje son válidas, diría yo, entre comillas, como diferencia, ¿no? O como información, pero no hay razón para pensar que la sociedad va a incorporar tal cual dichas demandas al uso del lenguaje, ¿no? Muchas veces lo que la sociedad incorpora, ¿no? O lo que la sociedad determina como respuesta a sus problemas es lo que en principio parecía quizás más improbable, ¿no? Y la tercera cuestión que quiero plantear acá, o sea, son como estos tres pilares a partir de los que yo realizo como la reflexión. El tercero es la diferenciación funcional y la clausura operativa, ¿no? Y estaba como leyendo sobre el tema y encontré una entrevista al doctor Santiago Kalinowski, que es director de investigación lingüística y filológica de la Academia Argentina de las Letras. Y él dice algo que me pareció como súper interesante. En la disputa del lenguaje inclusivo, la RAE está planteando un problema lingüístico, mientras que las feministas están haciendo demandas de orden político, ¿no? Entonces, desde luego él no lo decía desde Luhmann, pero esta afirmación inmediatamente me remitía a mí al problema de la diferenciación funcional y de la clausura operativa. O sea, el lenguaje establece su límite mediante una complejísima relación entre aislamiento y repetición que ningún decreto, que ninguna demanda política puede transgredir, ¿no? Yo, bueno, como ya lo dije al principio, relaciono estas tres afirmaciones o estas tres problemáticas con tres conceptos de la teoría sistémica de Luhmann: complejidad, evolución y diferenciación. Y en la ponencia lo que intento hacer es ampliar estos planteamientos y hago algunas anotaciones sobre el lenguaje y sobre la perspectiva sistémica, ¿no? O sea, empiezo como con una mirada muy general, muy sintética, sobre la perspectiva de Luhmann, ¿no? Como saben, la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann está soportada en cuatro ejes fundamentales: la teoría de sistemas, la teoría de la comunicación, la teoría de la evolución y la teoría de la diferenciación. Y a partir de estos, pues él afirma su distancia respecto a la que considera la teoría sociológica de la tradición veteroeuropea, ¿no? Luhmann plantea esta idea de que la sociedad es un sistema de comunicación, ¿no? Y esta diferencia que ya todos conocemos entre sistema y entorno, y lo que está dentro lo que el horizonte de todas las comunicaciones posibles sería como lo social, y el otro lado, pues, el entorno, ¿no? Eh, para Luhmann, el medio fundamental de la comunicación es el lenguaje, ¿no? Él plantea que si bien existe comunicación sin lenguaje,
sin lenguaje no sería posible la diferenciación de subsistemas sociales, ¿no? Porque estos subsistemas presuponen siempre una perspectiva regular de ulterior comunicación, es decir, comunicación sobre comunicaciones previas. En este sentido, sin lenguaje sería imposible la sociedad como la conocemos hoy, ¿no? El lenguaje es un dispositivo muy útil, muy eficaz, porque se puede distinguir con claridad, ¿no? Las palabras, cómo funcionan y sus combinaciones son operaciones que no se confunden, por ejemplo, con el acto de comer o de percibir. Y esta diferenciación del lenguaje, como dije, es resultado de un complejo proceso de aislamiento y repetición con respecto al mundo. El lenguaje no es el mundo, como sabemos, es una elaboración sobre este, ¿no? Con reglas específicas y elementos que pueden presentar múltiples combinaciones. Y la posibilidad de reconocimiento de un signo se encuentra estrechamente relacionada con la exactitud con la que se copian los patrones conocidos, de manera que disminuya el factor sorpresa, ¿no? Si bien existen como muchas posibilidades de combinación de los elementos del lenguaje, la propia sociedad va diferenciando expectativas que disminuyen el factor sorpresa, ¿no? Aunque siempre es posible decir algo nunca antes dicho, ¿no? Esta capacidad de sentido nuevo nunca antes utilizado es posible, sin embargo, como dije, no se obtiene sin restricciones. Produce los 10 contextos. minutos. Produce los contextos. ¿Cuánto? ¿10? Te quedan 5. 5. 10 Produce, pasan. produce los contextos de los cuales se hace dependiente, ¿no? A propósito de esto, quiero poner sobre la mesa un concepto que me parece importante, ¿no? O sea, la memoria. Si bien el lenguaje puede cambiar, como dice Luhmann, no cambia siempre, ¿no? Y esto se vincula, entre otras cosas, a la necesidad de la memoria, pero no una memoria que esté sujeta a los individuos, ¿no? Sino una memoria social, no la memoria de los sistemas psíquicos, sino una memoria social. Las conciencias individuales, en este sentido, solo son almacenes de paso, ¿no? O sea, lo fundamental no es lo que recuerdan las conciencias individuales o los individuos, sino lo que queda sedimentado socialmente, ¿no? Entonces, esto ya nos va dando pistas muy interesantes acerca de la transformación del lenguaje o las posibilidades de transformación del lenguaje, ¿no? O sea, claro que es muy legítima la demanda desde los movimientos sociales de transformación del lenguaje, pero el lenguaje tiene su propia lógica, su propio tiempo, ¿no? Y los cambios de este lenguaje están sujetos a la memoria social, es decir, a la capacidad de que se sedimenten socialmente, ¿no? Ahora, acá hay un tema que queda absolutamente abierto y pendiente en la ponencia, ¿no? O sea, lo muy interesante para el tema del llamado lenguaje inclusivo es con qué tiene que ver concretamente con que ciertos usos del lenguaje se diferencien como parte de la memoria social, ¿no? Yo acá ofrezco una respuesta como muy tramposa y muy formal, que es con la posibilidad de repetición y generalización, ¿no? Pero habría que ver concretamente, o sea, o cómo metodológicamente se resuelve esto de posibilidad de repetición y generalización, ¿no? Bueno, y lo que hago a lo largo de la ponencia, después de plantear como en términos generales el problema, ¿no? O sea, hay una demanda social de transformación del lenguaje, ¿no? Los movimientos sociales esperan que haya una transformación automática con relación a esa demanda, ¿no? Luhmann nos ayuda a entender que esas transformaciones no se pueden dar así de forma tan automática, ni tampoco pueden ser transformaciones dirigidas, ¿no? O sea, lo que decía al principio de la exposición, a veces lo que se sedimenta como respuesta social es lo que parecía menos improbable al principio, ¿no? Y nada, pues profundizo yo planteo algunas cuestiones sobre la complejidad, sobre la evolución, sobre la diferenciación, pero me gustaría como acá citar una frase de Luhmann que aparece en el libro de Comunicación Ecológica, ¿no? Él dice, podemos en realidad cambiarlo todo, es una consigna que todavía se podía oír hasta hace poco.
todo lo que se necesita es valor y orientación cibernética. Ese optimismo, dice Luhmann, parece haber pasado. Se subestimó la problemática largamente discutida del tema de la complejidad estructurada, ¿no? Y ahora una cita del capítulo de lenguaje de La sociedad de la sociedad. Él dice, todo puede cambiar, ¿no? Pero no cambia siempre. La propia sociedad como que pone sus restricciones a estos cambios que de pronto los movimientos sociales demandan tan, o demandamos, ¿no? Tan enfáticamente, ¿no? Por eso me parecía como muy interesante plantearlo desde la teoría de Niklas Luhmann. Y en las conclusiones lo que hago es pues tratar de hacer una revisión si yo misma respondí a las preguntas que me planteé al inicio de la ponencia, ¿no? Expongo otra vez los rendimientos o recuerdo los rendimientos de este ejercicio y elaboro una especie de crítica a mi propio trabajo, ¿no? Y digo, bueno, hay algunas cosas que tienen que resolverse, como esto de repetición y redundancia que les mencionaba, pero además, por ejemplo, una discusión que no incorporé es la de la diferenciación por planos, ¿no? Y pienso que recuperar esta idea de interacción, organización y sistemas sociales puede enriquecer mucho la reflexión en torno al lenguaje inclusivo, tal y como la quería plantear. Muchas gracias. Gracias por llegar como un reloj con el tiempo. Ahora vayan anotando las preguntas. Ahora vamos a pasar a la ponencia La comunicación humana y la paradoja del mundo social, de Ariel Dottori. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente de Sociología Sistemática en la UBA y la Universidad Nacional de José C. Paz. Es investigador del Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA y de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Bienvenido, tenés 15 minutos. Bueno, ¿qué tal? Los saludo y les agradezco la posibilidad de estar aquí presente. Bueno, mi trabajo no es un trabajo sobre Luhmann, es un trabajo que supone a Luhmann, pero es un trabajo que aborda el problema de la comunicación y consta de tres partes. En la primera parte me refiero bueno, este es un trabajo que fue publicado en México hace unos años, ¿no? Es bastante extenso y técnico, así que voy a centrarme en los lineamientos generales únicamente. En la primera parte me refiero a cierta diferencia entre el punto de vista realista y el antirrealista, o también constructivista, vamos a llamarlo. En la segunda parte me refiero a la ligación biológica de los seres humanos. Y en la tercera parte, en el problema de la comunicación estrictamente, ¿no? Entonces, sobre la disputa, la discusión entre realismo y antirrealismo, bueno, expongo algunas ideas principales de John Searle, que es un continuador de la teoría de actos de habla de Austin. Y para Searle existen dos grandes tipos de hechos. Por un lado, los hechos que dependen del observador, y por otro lado, los hechos que son independientes del observador. A los primeros se los suele llamar hechos sociales e institucionales, y a los otros hechos en bruto, ¿no? Entonces, el mundo, la realidad, para Searle, tiene tres características. Por un lado, es única, es único y para todos. En segundo lugar, se encuentra fuera de nuestra conciencia. Y en tercer lugar, es independiente de los enunciados que se utilizan para referirse a ella. Creo, si no me equivoco, que Elisa, vos estás sosteniendo esta posición. Bueno, entonces, Searle presenta el problema de la realidad independiente y externa a nuestra conciencia del siguiente modo. Los seres humanos elaboramos una serie de representaciones constantemente, y si por algún motivo dejáramos de hacerlo, el mundo seguiría su curso sin grandes modificaciones, ¿no? Entonces, un modo de diferenciar qué es un hecho social de un hecho en bruto es utilizar un experimento mental.
si por alguna causa poco probable, en un futuro inmediato, todos los seres humanos dejáramos de existir, las cosas en el mundo seguirían inalteradas. Entonces, si seres humanos habitando este mundo, sin seres humanos habitando este mundo, los mares, las estrellas, los ríos y todas esas cosas seguirían existiendo. Bueno, pero el problema así planteado está mal, porque en la discusión realismo y antirrealismo no está en duda si los ríos o los mares existen por fuera de nuestra conciencia o no, únicamente. El problema, que es menos trivial, radica en si ese mundo externo a nuestra conciencia puede o no ser captado sin algún tipo de representación mental, en donde operan, por supuesto, mediaciones lingüísticas. Entonces, ante esta situación, si bien Luhmann se ha visto influenciado por el deconstructivismo de Derrida, más que por la semántica de Frege, Russell, Tarski o Davidson, bueno, no es menos cierto que sí ha recibido influencias de la filosofía de la lógica y la filosofía de las matemáticas, como ustedes saben, evidentemente de la mano de George Spencer Brown. Bueno, yo me permito ubicar a Luhmann dentro de la tradición antirrealista. Y luego me centro en los aportes de la semántica, principalmente de la mano de Davidson, y en la teoría de la verdad. Digo algo muy brevemente. El o los elementos que aseguran la verdad o la comprensión de las oraciones que integran un lenguaje particular, vamos a llamarlo L, no se encuentran por fuera de L. La única manera de comprender L es dominar L. Entonces la referencia al mundo pareciera ser innecesaria a la hora de asegurar la comprensión de los enunciados. Bueno, Davidson da un paso más porque pretende abandonar el concepto de referencia en tanto concepto básico de una teoría empírica del lenguaje, ¿no? Davidson sugiere que las palabras, sus significados, la referencia y la satisfacción son los supuestos necesarios para elaborar una teoría de la verdad. Todos estos problemas sirven a este propósito y no necesitan una confirmación independiente o una base empírica. Si supiéramos que todas las oraciones T son verdaderas y una teoría que las implique satisfaría el requerimiento de la convención T, esto es Tarski. Dando las condiciones de verdad para cada oración, una teoría de la verdad al estilo Tarski sería suficiente para asegurar la comprensión. El ejemplo de una oración T tarskiana clásico es el enunciado Sócrates está volando, es verdadero, en el lenguaje de Smith o de cualquiera. En T, sí, solo sí, Sócrates está volando en T. Entonces, en términos empíricos, Davidson no niega una relación entre Smith y la oración Sócrates está volando. Se supone que la teoría contendrá una recursión para un concepto como la satisfacción o la referencia, pero lo central es que estas nociones deben ser tratadas como construcciones teóricas, cuya función se agota en la enunciación de las condiciones de verdad para las oraciones. Bueno, el interés de Luhmann no es, a diferencia de la filosofía analítica, el uso que hacen los hablantes del lenguaje, ¿no? O la forma lógica de los enunciados. El interés de Luhmann reside en la comunicación. Y para que exista comunicación debe darse una conversación, un diálogo entre al menos dos personas. Cuando ello ocurre, surge el elemento central del sistema social, que es la comunicación. Después, me centro en la ontogénesis de la comunicación humana, de la mano no de Maturana y Varela, sino de un psicólogo conductista que es Michael Tomasello. Y lo que voy a proponer, lo que propongo en este trabajo a modo de tesis fuerte, es que el origen del sistema social o del mundo social es natural, porque los individuos no aprenden
a comunicarse ni a cooperar, sino que simplemente lo hacen. La comunicación es un problema social, pero no se origina socialmente, porque todo hablante tiene una tendencia natural hacia la comunicación y hacia la cooperación, y eso permite que posteriormente, luego de los 18 meses de edad aproximadamente, se incorpore el lenguaje proposicional. Bueno, continúo desarrollando a Tomasello, no lo voy a hacer aquí, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Aprovechando con el tiempo, así no te interrumpo después, ya vas 9 minutos. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Voy a referirme a algunas cuestiones de la comunicación en los sistemas sociales. Hay un trabajo que hasta hace unos años, por lo menos cuando yo había publicado este trabajo, no había sido publicado. El profesor Torres Nafarrate, él me lo envió por mail, pero no sé si ahora ya está publicado, donde dice que la noción de comunicación en Luhmann se asocia a las características que Saussure subraya respecto a la lengua, ¿no? Y tiene unas 6 características. Por un lado, la inmutabilidad, la institucionalidad, la infinitud, la complejidad, la alterabilidad y la continuidad. Y por último, la anulación de la libertad. Bueno, repaso todas estas cuestiones. En el trabajo está. No tengo tiempo ahora de desarrollar esto, porque básicamente es un problema que Luhmann esté tan apegado a Saussure, porque me parece que la interpretación de Saussure no es adecuada para pensar el problema del lenguaje, pero bueno. El problema central con el que voy terminando es que, sin negar las salvedades del enfoque sistémico respecto a la filosofía analítica no contempla las nociones de sistema clausurado en su operación, ni de autopoiesis, ni hace hincapié en la selección de una diferencia. Tanto el enfoque de la filosofía primera, que defiendo en mi trabajo, como la moderna teoría de sistemas, contemplan el mismo comienzo, y ese mismo comienzo es la comunicación humana. Entonces, el lenguaje, sea entendido como proposiciones o como comunicación, debe ser el punto de arranque de toda reflexión sobre el mundo social, ¿no? Por eso hablo de un comienzo en la teoría social. Ya termino. Para finalizar, digo que ciertos lineamientos generales de la propuesta de Luhmann son defendidos aquí en este trabajo, y nos referimos básicamente a la noción de sistema autopoiético, con un marcado interés por la comunicación y la biología. Pero también haremos ciertos comentarios que nos distancian del modo en que Luhmann entiende el funcionamiento de los sistemas. Suponer que solo los sistemas sociales son capaces de comunicar, mientras que los sistemas psíquicos solo pueden pensar, y que estos elementos no son intercambiables, parece extremadamente antiintuitivo. No se entiende de qué modo razonable un sistema psíquico, un individuo, no se encuentra dotado con la facultad de comunicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí Luhmann objetaría que al expresar un pensamiento surge la comunicación, porque ese elemento se vincula con los sistemas psíquicos, conformando un sistema social. Pero de ser así, tendríamos que ser capaces de dar cuenta de un sistema psíquico en total aislamiento, porque al vincularse pasa a formar parte de la complejidad del entorno. Así las cosas, nos resulta claro de qué modo un sistema psíquico podría pensar o incluso existir, porque ningún ser humano es capaz de adquirir el lenguaje sin la compañía o la instrucción de otros seres humanos. Bueno, eso es todo. Gracias, Dottori. No, por favor. Bueno, ahora tenemos un comentarista de lujo, José Samuel Martínez López. Muchas gracias por estar acá. Él, desde el 2003, es profesor de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
donde es responsable del área académica de cartografías de la comunicación. En México, ha coordinado diversos proyectos de investigación básica y aplicada para diferentes instituciones educativas, medios de comunicación, organizaciones civiles, entidades gubernamentales a nivel estatal y dependencias del gobierno federal. Hola, Muchísimas buenas tardes. gracias. Sí, Sí, creo que unos 5 o 10 minutos para hacer observaciones y preguntas estarían más que adecuados. Muchísimas gracias, todo tuyo. perfecto, Santiago, muchas gracias. Tú me vas marcando el tiempo para seguir la tradición del cronómetro en mano, como en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues muchas gracias a todos, un saludo, buenas tardes. Este, pues es un gusto estar aquí. Yo he estado siguiendo toda la semana las mesas, las actividades y ha sido muy enriquecedor, como siempre, la discusión en torno al tema de la teoría de sistemas. Así que bueno, agradezco a todos los coordinadores de la cátedra, a Sergio, por supuesto, por invitarme. Yo me retrasé en el envío de mi resumen hace varios meses, tuve mucho trabajo y bueno, se me fue el tiempo. Me hubiera gustado participar presentando una ponencia, pero bueno, agradezco mucho la oportunidad de participar haciendo algunos comentarios. Bueno, por supuesto felicito tanto a Elisa, a Claudia Elisa, como a Ariel por sus ponencias, muy interesantes, muy enriquecedoras. Y bueno, yo preparé para tener una guía de los comentarios, unas filminas, como dicen nuestros colegas argentinos, y quisiera ponerla para, si me ayuda Sergio, nada más, son 4 cosas muy sencillas ahí para llevar como una guía más o menos estructurada, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, lo primero que me parece importante recalcar en la siguiente diapositiva, pues es la síntesis de los dos trabajos, ¿no? Esta es una mesa que se articuló a partir del eje de comunicación y como ya comentaba ahorita Ariel, él más desde su perspectiva, por su formación y por su trayectoria y sus intereses, enfatiza mucho el tema del lenguaje y claramente la ponencia de Elisa pues pone mucho el acento en el lenguaje, ¿no? Y creo que estos dos elementos en común hacen un interesante diálogo entre ambas ponencias, y como lector, pues bueno, se agradece la claridad de ambos. Como siempre, sabemos que el principal reto para trabajar este tipo de temas, sobre todo desde la perspectiva de la teoría de sistemas sociales, pues es la claridad. La claridad es una virtud, una ventaja, un resultado después de mucho trabajo, y creo que ambos textos tienen esa cualidad de la claridad. Tratando de estructurar un poquito de forma sintética desde dónde hablan ambos ponentes, que es muy importante identificarlo. Vale la pena recalcar esto, ¿no? Por lo que yo conozco del trabajo de Claudia Elisa, entiendo que ella inicia sus estudios en comunicación, pero se ha especializado en sociología y seguramente actualmente, aunque ya lo dirá ella, asumirá su campo de trabajo en la sociología como socióloga y creo que desde ahí, en su especialización que ha tenido y su interés particular por la teoría de los temas sociales, pues ella trabaja su texto, su ponencia desde el campo de la sociología y particularmente desde la perspectiva sistémica. En el caso de Ariel es distinto, sabemos que por su formación él ha tenido más bien una formación en el campo de la filosofía, y él desde un principio plantea en su texto, en su ponencia, y lo remarca al final, que él no está haciendo una defensa de Luhmann, él no está haciendo un trabajo sobre Luhmann, y él está hablando básicamente desde su interés en el caso de la filosofía analítica del lenguaje, y desde ese marco, desde ese espacio, pues hace su propuesta, ¿no? Creo que eso es muy importante señalarlo. El trabajo de Lisa es un trabajo muy identificado con la teoría de los sistemas sociales, hecho desde la sociología, con una mirada sociológica. En cambio, el trabajo de Ariel es netamente, como él lo dice, desde la filosofía analítica del lenguaje, y desde ese campo acercarse a la sociología o a la teoría sociológica, en este caso al argumento de Niklas Luhmann respecto a la comunicación como base de lo social.
como operación fundante de lo social. Y bueno, creo que aquí, justamente en este marco, es donde aparecen algunas diferencias muy importantes para comprender los argumentos de los dos ponentes. En el caso de Claudia Elisa, bueno, ella dividió su ponencia en 3 partes. El problema que nos platicó ya ella y que está en la ponencia es esta situación que se ha presentado, por lo menos en nuestro país, respecto al uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Por la demanda de algunos grupos, especialmente asociados al feminismo y al movimiento LGBTIQ y demás, en relación a un uso distinto del lenguaje para que sea más inclusivo, ¿no? Las preguntas que Elisa se plantea, ¿no? Tienen que ver con este uso inclusivo, pero ella las lee, las interpreta, las analiza en referencia a la complejidad social desde el marco teórico de Luhmann, a la evolución del lenguaje y a la diferenciación, que son los tres grandes conceptos que utiliza en su trabajo. Y bueno, por lo tanto, recurre a través de su análisis a las categorías de complejidad, evolución, diferenciación, las problematiza y las discute a partir de esta disputa que existe, que ella ya comentó, entre, por un lado, los movimientos feministas y LGBT, y por otro lado, las instituciones, como el caso de la Real Academia de la Lengua u otras instituciones que observan el fenómeno del lenguaje de manera más institucional, no desde un movimiento de protesta, sino desde una institución que regula o plantea normas. En el caso de Ariel es muy interesante, el texto es muy rico, tiene muchas referencias y hay mucha creatividad en la manera de tratar de cruzar los argumentos de la filosofía analítica del lenguaje para tratar de leer o identificar o rescatar desde el punto de vista de Ariel algunos elementos de la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. La columna vertebral del texto de Ariel tiene que ver con la búsqueda de esta ontogénesis de lo social, tratando de rastrear el punto de partida o comienzo que puede servir para el análisis de la sociedad, poniendo atención particularmente a la actividad comunicativa y aquí viene un elemento clave de la argumentación de Ariel, su ligación con su liga, su nexo con lo biológico. Y justamente esta liga de lo social con lo biológico creo que es el punto, hablando de hipótesis, ¿no? Fuerte de discusión del trabajo de Ariel, ¿no? Este intento creativo desde el punto de vista teórico de fundamentar, aceptando que la comunicación es la base de lo social, pero llevándolo un poco al plano más allá de lo social, especialmente a lo que él identifica como lo biológico o lo que se puede llamar desde Luhmann el entorno, ¿no? Ariel dividió su texto, como ya nos explicó, en 3 partes. En la primera parte discute desde su propia concepción la diferencia entre realismo y antirrealismo. Marco esto porque es importante, sabemos que en epistemología, en las ciencias sociales y humanidades, los conceptos de realismo y antirrealismo pues tienen muchas definiciones, dependiendo del autor, del marco teórico en el que uno en epistemología, ¿no? De la ciencia, del que uno se abreve, pues uno va a entender el realismo de una manera y otro lo va a entender el antirrealismo de otra forma. En el caso de Ariel, él claramente aclara qué entiende por realismo y qué entiende por antirrealismo, y él argumenta que Luhmann tiene una postura antirrealista en el sentido de que su base es la epistemología constructivista, ¿no? Obviamente aquí también hay otro terreno a discutir y a dialogar, porque desde otros ángulos y de otras perspectivas se puede afirmar perfectamente que más bien la teoría de Luhmann es epistemológicamente un realismo en un sentido amplio, basado en lo operativo, basado obviamente en los sistemas, ¿no? Y en la comunicación. Y en ese sentido, aunque muchas veces se ha leído la propuesta de Luhmann como una desontologización, también sabemos que Luhmann tenía, aunque no lo dijo abiertamente o no se planteó así, una ontología, y en este caso una ontología basada en las operaciones y en la comunicación. Así que también Ariel comenta esto de la desontologización en esta primera parte, y creo que ahí hay un terreno muy interesante para dialogar, esta idea de que él defiende de que Luhmann es antirrealista, sobre todo si partimos de que puede haber confusiones con esa
asignación o ese concepto que se le asume a Luhmann, porque se puede asociar, como hemos visto en muchos lugares o en muchos discursos, donde no se toma a fondo la epistemología y se asocia el antirrealismo con las posturas posmodernas, con Richard Rorty y con otros tantos autores a los que se les declara antirrealistas. Y bueno, ya hay muchos rangos y gradaciones en el realismo, el antirrealismo o las posturas semirrealistas que algunos manejan, ¿no? En la segunda parte, él plantea el argumento de los orígenes de la comunicación humana y como ya nos dijo, él se basa en Tomasello y ahí es donde mete la sustancia de su argumentación basado en la biología, en la psicología evolutiva, y ahí agrega un elemento que es igual digno de reflexionarse y discutirse, que es la idea de que la comunicación se basa en lo biológico, y que lo biológico en la vida humana y en la vida que compartimos genéticamente con animales como los chimpancés, desde un punto de vista comparativo, plantea la idea de que esa base está asociada, como dice Tomasello, a una característica que se le puede, que lo identifica a Ariel como una esencia o como algo natural, que es la tendencia o la motivación a la cooperación. Y aparece el tema de la cooperación asociado a la comunicación en esta segunda parte. Y por último, en la tercera parte, nos plantea su acuerdo que él manifiesta respecto a que la teoría de los sistemas sociales tiene como base a la comunicación y eso a él le parece algo acertado, algo plausible y algo lógico. Y bueno, en esa tercera parte lo plantea, ¿no? Samuel, van 10 minutos. Perfecto. El marco interpretativo, pues, de Ariel, como ya lo comentó, a diferencia de Lisa, que básicamente trabaja desde la teoría de Luhmann, en el caso de Ariel, como ya dijimos, él parte del semanticismo lógico, de la psicología evolutiva, y él asume una posición sistémica y lo plantea en varios momentos de su texto, pero asume una posición sistémica con pinzas, digámoslo, con ciertas precauciones, y ubica al individuo por fuera de la sociedad. Él no considera que el individuo, la persona, esté por fuera de la sociedad, del sistema psíquico. Obviamente en este texto no lo detalla esa parte argumentativa, simplemente hace algunas anotaciones al final en las conclusiones, donde remarca esta idea de que asume una posición sistémica en este punto de la comunicación como base de lo social y para su estudio, pero no comparte la idea de que el individuo esté por fuera de la sociedad y plantea algunos argumentos que también están puestos ahí para la reflexión, ¿no? Bueno, la siguiente, ya para ir cerrando, en la siguiente quisiera nada más plantear un poco, recordar los argumentos. En el caso de Claudia Elisa, bueno, pues ella asume esta serie de hipótesis, afirmaciones realizadas de la teoría de sistemas sociales en relación al lenguaje, a cómo evoluciona, a cómo se estructura, cómo se institucionaliza y cómo es que cambia. Ella asume, obviamente, que desde la sociología se puede comprender este fenómeno más allá de lo que hacen los lingüistas y que particularmente desde la teoría de sistemas sociales es un marco teórico muy útil para analizar fenómenos como la demanda por un lenguaje inclusivo, ¿no? Elisa afirma que las herramientas de Niklas Luhmann nos permiten comprender esta peculiaridad o esta manera en que el lenguaje funciona en la sociedad, aceptando y reconociendo que el lenguaje no se puede cambiar a voluntad, que el lenguaje no se puede controlar en su evolución o progreso y que de todas formas, a pesar de ese límite, se acepta el cambio o su dinámica evolutiva, ¿no? Y aunque también desde este marco teórico, en la argumentación de Lisa afirma que los cambios no son tan complicados, sí es muy importante reconocer la complejidad, la evolución y la diferenciación funcional y sobre todo la diferenciación por planos para tratar de entender qué se puede realmente hacer con estas demandas de lenguaje inclusivo, ¿no? Y para ello plantea o sugiere, delinea una pequeña propuesta en relación a que el terreno idóneo para hacer pequeñas transformaciones a través del lenguaje inclusivo es en el terreno de las organizaciones y en el terreno de la interacción. No a nivel societal, pero sí por lo menos en estos dos campos, a nivel organizacional y a nivel de la interacción, para que esta semántica que ella identifica
relacionada con el dolor o el rechazo o la exclusión de las personas que demandan un lenguaje inclusivo no sea vivida con violencia, ¿no? En el caso de Ariel, él trata de elaborar una propuesta teórica tratando de buscar un comienzo. Y en ese sentido, a mí cuando yo revisaba este argumento, bueno, yo pensaba en la resistencia de Niklas Luhmann a pensar en los comienzos, en la resistencia de Luhmann a buscar causas. Y bueno, claramente Ariel, como fiel a su postura, desde el campo de la filosofía analítica o el interés por el lenguaje, él abiertamente plantea a contracorriente de lo que pudieran pensar los defensores Luhmann, que sí es posible encontrar un comienzo. Ariel plantea el argumento de que los seres humanos, basado en Tomasello y en los autores que señala, que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, comunicativos y cooperativos. Y bueno, y argumenta que para edificar un mundo institucional, un poco basado en esta idea de Searle y otros autores, los seres humanos, como constructores de estas instituciones, somos proclives a la cooperación y a la comunicación, y que por lo tanto los seres humanos de un modo natural formamos parte de la sociedad y no entramos al mundo social, como se suele decir, a partir de lo que él identifica como un mito en la sociología. La propuesta muy claramente expresada por Ariel es, nuestra propuesta ha sido la siguiente: la sociología, así como todo el estudio de lo social, debe fundamentarse en dos nudos problemáticos, la comunicación y la biología. Todo sistema, tanto el social como psíquico, posee dos a prioris, basado en este argumento que ya comenté: la comunicación entendida no solo como fundamentación lingüística y no solo como relación, sino también y la biología, ¿no? Los dos a priori son la comunicación y la biología. No se entiende en qué modo razonable un sistema psíquico no se encuentra dotado para comunicar. Esa es una problemática que plantea al final de su texto, Ariel, en sus conclusiones, y yo creo que ahí también hay mucho terreno para platicar, porque visto desde la filosofía del lenguaje, ya pasamos a la última para cerrar este comentario. Obviamente, en muchas ocasiones, tanto en el caso de Searle como de otros autores, pues siempre se ha tendido a identificar el lenguaje y la expresión o los actos de habla, sin decir claramente hablar del concepto de comunicación, pero suele haber una lectura en la filosofía del lenguaje de los actos de habla o de las proposiciones como parte ya implícita de un concepto de comunicación que no es claro en la filosofía del lenguaje, y que en el caso de Luhmann, pues él se despega justamente de esa discusión, pero sí está, digamos, Luhmann hablando de otra cosa distinta que no tiene que ver específicamente con las proposiciones, sino más bien desde el cálculo de las formas, desde la teoría de Spencer-Brown en relación a las distinciones, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de la ponencia de Claudia Elisa y de Ariel, tengo varias preguntas y comentarios, pero bueno, en el caso de Claudia Elisa, ella ya se autodescribió como una mujer que simpatiza con el feminismo, y aquí mi pregunta desde ese punto de vista sería, ¿cómo consideras, Claudia Elisa, que se pueden poner en diálogo con los marcos teóricos que subyacen a los diferentes movimientos feministas, que regularmente o en su mayoría están sustentados en un enfoque crítico en todas sus formas? ¿Cómo se podría poner a dialogar esta sugerencia en la cual tú eres muy educada en tu texto? Porque obviamente tú tienes una postura, entre comillas, yo diría realista, porque por un lado aceptas que no puede modificarse el lenguaje de la sociedad, pero reconoces la demanda de estos grupos, pero hay también un tono al final de tu texto en el que tú asumes con cierta resignación que deberían de aprender los movimientos políticos feministas a entender que su plano de exigencia no es el societal, sino solo el organizacional y el interaccional. Entonces, ¿cómo consideras tú que se podría poner a dialogar esta afirmación o esta sugerencia que tú haces con la propuesta de estos movimientos? Y para el caso de Ariel, bueno, partiendo de que la comunicación puede fungir como un punto de arranque para la reflexión de lo social, hay una larga lista de preguntas que podríamos hacer. Yo sé que por tiempo no podemos plantearlas todas, pero yo me pensé a leer tu texto, Ariel, en la antropología filosófica. Desde mi amplia ignorancia sobre el tema de Luhmann, yo entiendo que, aunque Luhmann obviamente nunca habló de antropología filosófica porque su punto de vista no es filosófico, sino sociológico, y se despegó de esa tradición,
Sí entiendo que ha habido esfuerzos en diferentes partes del mundo, en Chile, en Europa y en otros lados, por identificar cuál es la imagen de ser humano que subyace al trabajo de Luhmann. Ya hay varios textos donde se especifica que justamente por la tradición en la que él se formó, en el Luhmann hay una antropología filosófica de un ser humano no marcado, no centrado o no definido. El ser humano para Luhmann es un ser abierto a la contingencia, no es un ser con tendencias naturales ni con esencias fijas. La esencia fija que se podría plantear desde un punto de vista sería el que es un ser no fijado, ¿no? Esto basado en su formación con sus profesores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese marco y pensando que en esta afirmación que tú haces, ¿qué consecuencias consideras tú que tendría para la teoría sociológica el que se asuman distintos aspectos biológicos, no sociales, como los que tú has enfatizado, como la cooperación, asociados a la comunicación humana y, bueno, particularmente esta tendencia a la cooperación? Yo desde mi punto de vista, desde mi lectura, identifico que debajo de la idea de cooperación hay una observación o una distinción valórica. La cooperación se nutre ya de una postura valorizante, vamos a ponerlo así, y creo que a la idea de cooperación existe una antropología filosófica que empuja a la reflexión, a la armonía o a la unión. En el caso de la comunicación es muy conocido que el concepto de comunicación que proviene de la Edad Media en buena medida se construyó en el marco religioso del catolicismo, dándole una connotación a la idea de comunicación como comunión, esto basado en el dualismo antropológico de la cultura occidental, en los griegos, alma y cuerpo y demás, y que había esta idea de que comunicación era comunión, unir a las personas. Y creo que en el concepto de cooperación puede haber un rastro de una antropología filosófica donde hay la idea de que el ser humano es un ser que busca la unión o busca el encuentro con el otro o la ayuda. Y justamente partiendo de esta consideración, ¿cómo se podría entonces, aplicando esto a la teoría sociológica, estudiar fenómenos o problemas humanos, para mencionar solo un par que son muy complejos, como la violencia o las guerras? Bueno, hasta ahí lo dejaría. Les agradezco mucho. Bueno, el agradecido soy yo y realmente le agradezco la lectura tan detallada y minuciosa. Realmente, muchas gracias. Bueno, no sé, Elisa, si querés comenzar vos. Sí, me parece Yo que también Santiago tuvo un tengo problema no está, debe tener la conexión inestable. Yo sugeriría sí, que dialoguen con Samuel en el orden de la exposición inicial. Comenzaría Elisa. perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias, Ariel. Gracias, Samuel, por tu lectura. La pregunta me parece súper importante y voy a tener que hacer un par de confesiones para responder esa pregunta, ¿no? O sea, primero, ¿qué aporta Luhmann a este tema como del lenguaje inclusivo y tal? O incluso a las perspectivas críticas con las que normalmente se trabaja desde el feminismo, ¿no? O sea, yo diría, Luhmann, pero no solo Luhmann, una mirada sociológica, ¿no? Científica, enriquece la investigación sobre feminismo. Bueno, no quiero decir que las investigaciones sobre el feminismo no sean científicas, sí lo son, pero ahora voy a hacer una precisión sobre mi propia historia y por eso decía, tengo que hacer una confesión, ¿no? Pero en principio, como para ir en orden, diría, Luhmann enriquece la investigación sobre feminismo, o sea, aporta una mirada como súper renovada en un campo donde, como tú dijiste, normalmente se trabaja desde la teoría crítica. Amplía la mirada en el sentido de que pone límites sociológicos, ¿no? O evidencia los límites sociales de las transformaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Como yo planteaba en mi ponencia, ¿no? O sea, sí, yo, por ejemplo, siempre demando como sociólogos y sociólogas, ¿no? O sea, para mí como en el plano interaccional, siempre como soy muy enfática en eso, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba pensando que hace algunos años platicaba en una clase con mis alumnas, con mis alumnos sobre el lenguaje inclusivo, y yo les decía, sí, estoy abierta a los cambios y tal, pero bueno, yo no voy a usar lenguaje inclusivo en mi tesis, como burlándome un poco, ¿no? Ahora me da vergüenza esa postura como tan conservadora, ¿no?
quién sabe cómo vaya a cambiar el lenguaje y quién sabe cómo tengamos que cambiar la construcción de nuestras tesis en el futuro o de nuestros artículos, ¿no? Entonces, un poco para cerrar la primera parte de tu pregunta, diría, enriquece la investigación, amplía la mirada y evidencia los límites sociales de la transformación. Y lo segundo, ¿cómo dialoga Niklas Luhmann con estas posturas como de corte más crítico? Y ahí va la confesión, ¿no? O sea, cuando escribimos nosotras, o todo el mundo, desde el feminismo o temas sobre feminismo, sobre mujeres o sobre reivindicación de derechos de mujeres, hay que estarse como vigilando mucho, pienso yo, ¿no? Y ahí va la anécdota, ¿no? Yo como me interesa Luhmann y otros autores como de teoría sociológica, siempre la crítica a mis trabajos o mis exposiciones era como demasiado teórica, ¿no? Demasiado teoría o demasiado abstracto. Y en estos últimos años que he estado como mucho más trabajando el tema de mujeres y feminismo y derechos, hace poquito me revisaron un artículo y dijeron, le falta, como a nivel teórico, le falta, ¿no? Y a mí me sorprendía, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo no? O sea, igual no, puede deberse como a muchas cuestiones, pero lo planteo porque justo cuando hablamos de temas como de feminismo, es muy difícil como separar la cuestión política, ¿no? De lo sociológico, y yo todavía estoy como en esa tarea, ¿no? O sea, haciéndome preguntas, tratando de ver cómo lo resuelvo. Por ejemplo, si yo escribo un artículo sobre aborto, ¿no? O estoy investigando, yo difícilmente me planteo, voy a contrastar las posturas en contra del aborto y voy a evidenciarlos las fallas en la discusión o en la argumentación desde el feminismo sobre el aborto. Y hay trabajos sobre eso, ¿no? Y entonces yo digo, yo en ese plano no estoy asumiendo una postura sociológica, estoy asumiendo una postura de corte más político. Bueno, ya le di muchas vueltas, pero decirte eso, o sea, yo creo que Luhmann aporta mucho. Y lo segundo, el diálogo, yo en mi caso, como justo lo estoy resolviendo, ¿no? Porque me resulta como muy difícil en el plano del feminismo desprenderme de la cosa del activismo y de lo político a la hora de escribir, ¿no? Claro, yo pensaba en eso, muchas gracias por tu respuesta, Claudia Elisa, porque pensando en los movimientos de protesta y desde el punto de vista de Luhmann, en cómo se plantean los movimientos de protesta como movimientos de la sociedad contra la sociedad y cómo los movimientos reconstruyen la forma de la sociedad en sus propios planteamientos, digamos, comunicativos, cómo hay esa paradoja en los movimientos de protesta y bueno, cómo es que esta paradoja en el caso de estas peticiones de lenguaje inclusivo, hacen más opaco para los propios movimientos feministas, bajo esta idea de la postura crítica, de pensar que la sociedad se puede mejorar, que podemos alcanzar algún día la igualdad total, la utopía, la inclusión total. Cómo hay confusión de planos, como tú lo planteas, ¿no? Es decir, mientras no sean científicas de postura feminista, que sean abiertas al diálogo a partir de hipótesis y discusión académica en el terreno sociológico, se ve muy difícil que los movimientos de protesta puedan hacer caso a reflexiones tan estilizadas como las de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Porque se viene abajo todo el edificio Ay, creo que se trabó Samuel. de la esperanza de una inclusión mayor, ¿no? Y no tendrían por qué Hasta ahí tampoco. donde se... Sí, no, los movimientos no, con su propia dinámica. Muchas gracias. Bueno, Muy bien. sí, Adelante, Enrique. continúo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Hay algunas cuestiones que planteaste vos, Elisa. Primero comienzo con vos y después paso a la observación de José. Me cuesta creer que exista una institución que esté por encima del lenguaje, la RAE, por ejemplo, ¿no? Entonces, detenernos a pensar en lo que habilite, entrecomilladamente, o no, una institución sobre los usos del lenguaje de la comunidad de hablantes, eso considero que no tiene sentido. No importa lo que diga la RAE, porque no hay una institución que sea un árbitro del lenguaje. El lenguaje es potestad de la comunidad de hablantes y va cambiando, ¿no? Por eso Wittgenstein decía que
el lenguaje es como una ciudad europea, ¿no? Hay partes viejas y hay otras nuevas y van cambiando. Y bueno, eso no me genera ningún tipo de inconveniente, sacar la A y la O y agregar la E y decir todes. Bueno, eso está bien porque los seres humanos cambiamos, porque podemos revisar y reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Me pareció, no sé si estoy en lo cierto, que en tu trabajo o en la exposición de tu trabajo, vos elaboraste una diferenciación muy marcada entre sociedad y lenguaje, ¿no? Y si no me equivoco, vos dijiste algo así como el lenguaje no es el mundo. Yo no estoy tan seguro de que no lo sea. Y vos me podés decir, bueno, pero este objeto, acá no hay proposiciones. Bueno, sí, pero para comprender qué es eso, necesito proposiciones. Y si yo traigo acá a un nativo de una zona selvática que nunca ha visto este objeto y le digo alcanzame el mate, no va a saber qué hacer. Eso es porque lenguaje y mundo van juntos. Por otro lado, lo que me plantea José es de lo más interesante. Y yo lo presentaría de este modo. A una teoría de la sociedad le importa la biología hasta que se incorpora el lenguaje. Después ya podemos no ocuparnos de eso, ¿no? Pero el problema, que no es trivial para Tomaselo, es cómo es posible que los animales humanos puedan hablar y el resto de los animales no humanos no lo hagan, ¿no? Los perros comunican también, pero no pueden ser sinceros y mentir. Nosotros sí. Bueno, entonces es evidente que, no solo lógicamente, porque Tomaselo hace trabajo empírico, hay un componente que no depende de la incorporación del lenguaje y que es previo a la incorporación del lenguaje, que permite que eso suceda. Ese componente prelingüístico es la cooperación y la comunicación por supuesto no lingüística. Eso es necesario para que podamos hablar y para que después incorporemos el mundo social. Y a partir de allí todo es asunto de convención. Entonces ni la violencia ni el pacifismo tienen un componente, según mi parecer, biológico. La biología solo nos sirve antes de los 18 meses de edad. Ok, y esta idea respecto al sistema psíquico justamente va enlazada con esto que acabas de explicar, Ariel, muchas gracias, Sí. en relación a que tú no consideras que desde la teoría del Luhmann se puede afirmar que los sistemas psíquicos no comunican, en ese sentido que ya explicaste, ¿no? Pensando que es algo prelingüístico y que viene de la cooperación y la comunicación previo, digamos, a lo humano. Pero ahí lo que me gustaría preguntarte es en este punto, en el caso de Luhmann, y por lo que yo entiendo de su teoría de la comunicación es algo que se establece solo dentro de un sistema. Y el Sí, sistema psíquico está justamente encapsulado en su propia estructura, por su propia dinámica, y no tiene posibilidad de comunicación en el sentido de que Luhmann lo plantea, justamente porque no hay un otro que notifique la recepción de una información y comprenda la diferencia con una forma de darla a conocer. Digamos que ese es el argumento central de la arquitectura de Luhmann, y yo entiendo que en tu ponencia tú eres muy claro en señalar que no te interesa tanto hacer un trabajo sobre Luhmann o defender a Luhmann, sino más bien en hacer avanzar un poco la reflexión de la teoría sociológica. Pero yo creo que para hacer la hipótesis planteada de esa forma, habría que considerar también que hay elementos propios en la arquitectura de Luhmann que justamente Luhmann amarró, encadenó
o selló muy bien, que esa es una de las grandes cualidades de ese marco teórico, desde mi punto de vista, ¿no? El hecho de que la arquitectura teórica sea una especie de edificio de naipes, donde cada parte está perfectamente conectada y donde justamente al reclamar Luhmann la idea de que la comunicación es la base de lo social, está excluyendo de facto a los sistemas psíquicos justamente porque no hay posibilidad de establecer un sistema de comunicación social sin la participación de sistemas que comprendan la diferencia entre las informaciones y lo que se da a conocer. Y yo creo que ese es uno de los límites que en la filosofía del lenguaje se pueden identificar. La filosofía del lenguaje, especialmente Searle, que es quizá el filósofo del lenguaje más citado de la segunda mitad del siglo XX, a Searle le preocupan los actos de habla y en ese sentido le preocupan las expresiones y no las comunicaciones, que en el sentido del humano no tienen que ver con las expresiones, sino con la notificación o la diferenciación entre la información y el acto de dar a conocer. Y creo que esa es una de las grandes distancias o diferencias en poner en diálogo a un filósofo tan importante del lenguaje como Searle con un sociólogo. Y creo que esto da para mucho debate, como sabemos, porque la relación entre filosofía y sociología es muy enriquecedora, pero el propio Luhmann siempre planteó límites de su discusión con los filósofos y yo creo que esa argumentación de Luhmann respecto a la filosofía debería ser algo que se podría considerar en estas discusiones, ¿no? En estas argumentaciones. Obviamente no estamos en el siglo XVII ni la estructuración del pensamiento como estaba en el siglo XVII, ciencias naturales, humanidades y luego sociales. Ya no estamos en ese plano, pero aún hoy en día claramente hay una diferencia entre lo que es el discurso filosófico y su especulación en el sentido rico, en el sentido positivo, su creatividad basado en la lógica, versus lo que intenta hacer, entre comillas, la teoría sociológica o la teoría científica social, ¿no? Como en el caso de Luhmann, que se plantea claramente una teoría de la ciencia para fundamentar su propia teoría de la sociedad, ¿no? Entonces creo que a veces, por lo menos a mí me interesa mucho el trabajo de Searle, siempre me ha gustado mucho su trabajo, pero sí encuentro ese límite en recurrir a la argumentación de ese tipo de filosofía del lenguaje para argumentar que los sistemas psíquicos o los individuos forman parte de la sociedad y no están fuera de ella como Luhmann afirma. Es interesante el comentario y la respuesta que da Luhmann es muy inteligente. Pero vamos a pensarlo desde donde yo lo puedo pensar mejor. Perdón, no es que quiera cortar el diálogo, no nos caracteriza eso, al contrario, pero ya estamos recontrapasados. Te agradecería mucho, Ariel, si puedes hacer un comentario conciso. Soy súper conciso, Sergio. Y no pretendo agotar acá la discusión, pero vamos a pensar de esta manera. Yo puedo pensar en la soledad de mi habitación por la noche. Bueno, entonces ahí uno puede decir, bueno, ahí no hay comunicación porque no hay una relación dialógica. Bueno, pero ahí hay otros. Porque, como sugirió Frege, pensar es hablar. Y la estructura del pensamiento es la misma que la estructura de los predicados o de las oraciones elementales. Y ahí ya tengo todo el mundo social, porque no solo hay predicados, está todo lo que vino después y nos trajo Wittgenstein. Hay seguimientos de reglas, hay una forma de vida, hay juegos de lenguaje, y ahí ya tengo todo. Pensando en la soledad de mi habitación, ya está todo. Todo el mundo social. Pero un lumaniano, por supuesto, va a tener buenas razones para argumentar que esto está descaminado. Simplemente presento lo que yo creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ariel. No, por favor, gracias a ustedes. Realmente ha sido un gusto enorme formar parte de esta mesa. A muchos hace mucho tiempo que no los veo, a Sergio hace mucho que no te veo. No sé si vos me recordarás, pero yo vendía libros
¡Ah, en el tercer sí! piso. ¡Sí! Compañero, sí. Algo pasó en tu Pero cabellera. algo Mía también. en la tuya también. Bueno, qué lástima que no estamos tan cerca, pero bueno, después de tantos años nos volvemos a encontrar. Y también con vos, Miguel, aunque a vos te veo más en la televisión, estás más presente. Bueno, esperen, compañeros. Hasta el cierre, detengo la grabación y seguimos chumeando 2 minutos más. Bueno, Bueno, un perfecto. gustazo. Santiago Ruggero, ¿querés hacer el cierre vos? ¿Sos el moderador? Quería simplemente, bueno, recordarles que mañana es la última, son las últimas 2 sesiones sobre historiografía 1 y problemas de diferenciación funcional. Así que, bueno, están más que invitadas, invitados. Mañana tenemos 2 sesiones de lujo, como todas las que vienen caracterizando hasta el momento. Y bueno, hoy va a haber un homenaje hacia el final. Así que, bueno, sigamos en esta mesa, la mejor de todas las mesas de la jornada.